Aldo Ferrer es doctor en Ciencias Económicas. Fue ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Buenos Aires y ministro de Obras y Servicios Públicos y de Economía de la Nación. Entre otros libros, escribió La economía argentina, Vivir con lo nuestro e Historia de la globalización, obras imprescindibles para entender la economía nacional, las transformaciones del orden mundial y la fundamentación de un pensamiento que defiende el desarrollo económico de un país basado en sus propios recursos y fuerzas productivas. Ferrer es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Fue funcionario de la Secretaría General de las Naciones Unidas, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y embajador de Argentina en Francia. Señoras y señores, con nosotros, Aldo Ferrer. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos en una época de aniversarios, ¿no? Ajá. Se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia. Así es. Y se cumplen 50 años de la edición de La economía argentina. La economía argentina. Así es. Que es un libro que nunca lo termina, ¿no? Bueno, lo actualicé varias veces, ¿no? La última edición es de hace un par de años, creo. Porque recorre 50 años de la economía argentina, que todo un periodo con fracasos, con éxitos. Que usted además ha vivido desde un lugar preferencial, porque a lo largo de esos años, no de los primeros, gran parte de esos años ha tenido responsabilidades ministeriales o de Claro. cargos o de bancos. Así es, así es. Bueno, está bien, sí, yo tengo esa fortuna, digamos, de haber hecho mi carrera básicamente en la universidad y haberme dedicado al estudio de los problemas argentinos, pero también tuve varias oportunidades de ejercer la función pública en cargos muy importantes, así que es una buena combinación, la reflexión y la experiencia. Desde ya. Hay una palabra que me viene a la mente, ¿no? Dos en realidad, que es el Plan Fénix. Ajá. La sola mención, bueno, todos sabemos que el ave fénix es un ave mítica que resurge de las cenizas. Sí. ¿Por qué la Argentina tantas veces ha estado en cenizas? Ha sido como... Y al mismo tiempo ha resurgido y ha vuelto a caer. Claro. ¿Y cuál es la razón de esa inestabilidad crónica de la economía argentina, que por supuesto ha determinado una inestabilidad social, Claro. política? Bueno, es todo un tema. Yo sé que eso forma está parte de explicado nuestra en historia. este libro. Claro. No, somos parte de este continente latinoamericano, sociedades que fueron constituidas en su origen en la conquista, en la dominación de los pueblos originarios, en el tema de la esclavitud, que aquí tuvo menos peso relativo, pero que forma parte de la experiencia del continente latinoamericano, con una fuerte concentración de la riqueza, con fractura social. Incluso cuando llegaron los inmigrantes en el siglo XIX a la Argentina, en primer lugar, tuvieron poco acceso a la propiedad de los recursos, a la tierra. Es decir, que esta sociedad nuestra y en general las latinoamericanas son sociedades fundadas en la fragmentación social. Y esto determina que después de 2 siglos de independencia, porque al fin y al cabo fuimos de los primeros países, digamos, que en el mundo que habían estado sometidos a la situación colonial, que se independizaron, a pesar de 2 siglos de independencia, de alguna manera arrastramos esa historia conflictiva, que cada país ha procesado a su manera, y nosotros con muchas dificultades. Todo el proceso constitutivo, desde la Revolución de Mayo, la Organización Nacional, llevó, digamos, a todo un proceso de modernización política, la ley Sáenz Peña, pero en el 30 esa modernización del sistema político se quebró con el golpe de Estado y abrimos más de medio siglo de inestabilidad institucional. Y al final la tragedia de la dictadura del 76, con todo lo que vino, en términos de derechos humanos, la guerra de Malvinas, es decir, es una sociedad, yo pienso que no terminó todavía de consolidar lo que a mí me gusta llamar la densidad nacional, es decir, la cohesión social, liderazgos con vocación patriótica, capaces de acumular poder, defendiendo el interés común,
la estabilidad institucional, y esto termina con en muchos periodos con una forma de ver el país, con un pensamiento alienado. El pensamiento, como decía Raúl Pérez, el pensamiento céntrico. Durante mucho tiempo vimos la economía argentina, y nos pasó en el último periodo neoliberal, desde la perspectiva de los centros de poder mundial. Y así no se puede construir un país. Entonces, estos problemas que hemos tenido con la fractura social, con liderazgos que acumularon poder vendiendo el patrimonio nacional, con una reflexión equivocada acerca de lo que es el país, configuró toda una trayectoria de conflicto y de falta de realización de una sociedad que tiene, por otro lado, y un país que tiene recursos excepcionales, porque una de las cosas notables, y esto seguramente es muy importante para usted, es que seguimos siendo un país a medio camino en lo económico y social, y sin embargo en el campo de la cultura hemos producido una cultura de primer nivel. Es decir, si usted quiere escribir la historia de la cultura mundial de los últimos 200 años, no puede dejar de lado América Latina, los escritores, los músicos, los artistas plásticos. Es decir, hemos producido una cultura extraordinaria, pero tenemos que poner ahora al país a la altura de esa cultura. Yo coincido, sobre todo porque creo que el desánimo no nos ayuda a que verdaderamente hemos sido generadores de una cultura fuerte, sólida, pero también no puedo evitar pensar de que muchas de las debilidades de nuestra economía y de nuestra política han tenido que ver también con, si bien tenemos una gran parte del problema natural. Sin duda es un problema natural pensar del parón de hegemónico que no es nuestro. Claro. Por eso, ¿sabes? Como Oscar Ortiz, como Javier, son de las referencias de la mirada. Y son obsesiones, porque la norma, como la norma histórica, que la norma histórica también ha sido la de Nesgulnar. Claro. No, son figuras del pensamiento nacional. Yo tuve, uno de los privilegios de mi vida fue haber sido amigo de don Arturo Jauretche, una figura extraordinaria. Y claro, estos hombres que han sacado, digamos, la esencia de la formación argentina con una propuesta nacional. Y lo interesante, yo creo que es el hecho que esta postura nacional tiene una vigencia total en este mundo globalizado. Porque a veces nos quieren hacer creer que en este mundo global el poder se ha transferido indefectiblemente a los mercados financieros, a las grandes corporaciones, a los pocos países centrales del orden mundial. Y que lo único que un país como el nuestro puede hacer es adherirse, tener relaciones carnales, digamos, con los centros de poder mundial. Y resulta que el desarrollo no se puede lograr así, como lo están demostrando los países emergentes de Asia. El desarrollo es siempre un proceso nacional, de construcción de una sociedad, de su densidad nacional, abierto al mundo porque no se puede estar fuera del mundo. Este es otro dato concluyente. No hay ninguna posibilidad en este mundo que vivimos de desarrollarse y de construir un lugar propio estando alejado de la realidad mundial. El tema es cómo está uno en la realidad mundial. Y para estar en la realidad mundial hay que estar primero en uno mismo. Por eso el mensaje nacional de la figura que usted menciona tiene una vigencia absoluta. Porque los únicos países que le va bien son los países que tienen fuerte densidad nacional y tienen proyectos propios. No puedo evitar pensar que, en una metáfora, que de alguna manera la ubicación en el mundo y en lo económico y en lo político se parece a la ubicación en un teatro. En el Teatro Colón, por ejemplo, sí, hay lugares de primera, hay palcos, sí, hay ubicaciones preferenciales, pero también está el gallinero, ¿no? Que a veces son los que saben más. Que son los que más saben. Pero en el mundo, digamos, las sociedades enteras ocupan el gallinero de la economía a veces. Y a veces van con... Lo curioso es que van con gusto, porque estoy seguro que un melómano, sí, si pudiera ir a un buen palco, elegiría un buen palco. Claro. El problema es cómo hay algunos economistas y pensadores que proponen el gallinero. Sí. Es decir, que proponen... Les quiero aclarar, a algunos que no son melómanos o no van al Colón, el gallinero es ese lugar, el más alto de todos, el más barato, pero también no es el mejor. Se le dice el paraíso también, ¿no? También el paraíso, sí, porque está cerca de... Sí. Lo curioso es eso, ¿no? Que nos propongan el paraíso. Claro. Es buena cuando nos dicen, vamos al paraíso cuando en realidad es un gallinero. Es un gallinero, así es. No, es claro. Y eso es cultural, porque el problema es que hay algunos vivos y hay algunos sonsos, como decía Jauretche, en materia de economía. Seguro. No, y esa idea, vuelvo a insistir,
Y sobre todo se ha dado mucho en el mundo contemporáneo, frente a esta evidencia de la globalización, los medios de comunicación, Internet, es decir, estamos vinculados de una manera extraordinaria en todos los planos. Entonces, en ese escenario, digamos, el enfoque neoliberal, lo que dice es básicamente eso: miren, sean realistas, en este escenario mundial el poder está acá, está en la platea o está en el palco. Y entonces los del paraíso lo que pueden hacer, o los del gallinero, es bueno, en una posición de tercer lugar o cuarto lugar. Ese es su lugar. Y eso es falso. Eso es falso porque la experiencia histórica demuestra que cuando un país se propone realmente movilizar su potencial, fortalecer sus posibilidades de desarrollo, afirmar su identidad, defender su interés nacional, puede pasar al frente, puede realmente desplegar su potencial. Y en este sentido creo que digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de algunos países asiáticos es extraordinaria. Extraordinaria sobre todo porque algunos de esos países dejaron de ser posesión colonial al fin de la guerra y en pocas décadas se han convertido en potencias industriales, a partir de fuertes políticas de desarrollo, de transformación, con el papel de la ciencia y la tecnología. Es decir, el conocimiento, la capacidad de gestionar el conocimiento, de aplicarlo al proceso productivo, para transformar la estructura, para generar bienes complejos y sobre todo basado en el campo de la educación y vuelvo a insistir en la investigación científica y tecnológica. Y entonces han logrado salir en plazos relativamente breves de condiciones de atraso relativo muy fuertes. Por ejemplo, allá por la mitad del siglo pasado, estas economías que hoy son economías industriales muy potentes, estaban muy atrás de América Latina. Ahora es evidente, Aldo, que hay un nudo cultural en todo esto. Porque no creo que en una sociedad puedan imponerse políticas que van contra el interés común de las mayorías. Si no existiera una suerte de idea cultural que lo abona. Sí. Y no digo idea cultural en las minorías y en las élites, que a las élites le conviene de pronto, un camino equivocado para las mayorías. Pero es evidente que es lo que llamaba Jauretche la colonización pedagógica, el modo en que se instalaba en la cabeza de la gente una idea que favorecía. Y que no hay que ir muy lejos. Vayamos al año 2008, donde se llenaron las calles de gente de clase media que decían todos somos el campo y golpeaban la cacerola. Y la pregunta que uno se hacía, ¿puede cohabitar el modelo, es decir, puede la Argentina volver al modelo agroexportador del centenario de 1910? ¿Y qué consecuencias tendría hoy que somos 40 millones de argentinos? Claro. No, la Argentina se insertó al mundo en la segunda mitad del siglo XIX sobre la base de la riqueza de su región pampeana. Éramos un país escasamente poblado, donde el aumento de la demanda mundial bueno, provocó ese crecimiento de lo que se llamó la economía primaria exportadora. Esto entró en crisis en 1930. Cuando se derrumba el mercado mundial, esa estructura queda descolocada, pero además ya le quedaba chica al país. El país tenía ya más de 10 millones de habitantes y no alcanzaba. Y si usted toma hoy el sector agropecuario, que es un sector fundamental de la economía argentina, que tenemos la fortuna de tener grandes recursos naturales y una gran habilidad tecnológica, porque lo que ha pasado en el campo en las últimas décadas es un crecimiento muy notable. Pero todo el complejo agropecuario emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos una gran industria, no solo la mitad de la población. Y por el otro lado, como la ciencia y la tecnología son los motores del crecimiento, si usted no tiene una base industrial integrada y compleja, ¿qué va a investigar? Es decir, los países que están avanzados en ciencia y tecnología es porque tienen al mismo tiempo una estructura productiva capaz de generar y asimilar el conocimiento. Entonces, si nosotros nos redujéramos a, vuelvo a insistir, a ese sector fundamental, que, insisto en esto, es un componente muy importante de la Unión Argentina, bueno, ¿qué hacemos con la gente que no tiene empleo? ¿Y qué hacemos con un sistema que no tiene capacidad de gestionar y de incorporar el conocimiento? Así que el único camino que nos queda realmente para construir una gran economía, una gran sociedad, es tener una estructura compleja, con una fuerte base de recursos naturales, que los tenemos, y desde luego todo el complejo industrial integrado, abarcando los sectores dinámicos de la informática, de los bienes de capital, que son los que están liderando el desarrollo económico mundial.
Claro, seguimos, como siempre, con una interrelación entre lo económico y lo cultural, porque no todos los países pueden tener este desarrollo industrial. No es que, bueno, mañana un gobierno decide industrializar su país como lo hizo Japón, que no tenía posibilidad de construir una política agraria trascendente, o como lo hizo Corea, son casi países de piedra, por decirlo de algún modo. Pero no se puede hacer de un día para otro. Esto requiere una infraestructura, pero también requiere universidades, capacitación. Claro. Y decisión política. Porque fíjese que los países que usted menciona, vuelvo a insistir, hace 50, 60 años eran países muy atrasados. Se configuró allí, por razones complejas, una decisión de la sociedad y del sistema político de transformarse y ponerse a hacer cosas que se suponía que no podían hacer. Como un país atrasado, donde la mayor parte de la gente vive en el campo, en condiciones de mucho atraso, podía proponerse hacer cosas, por ejemplo, el sector electrónico. Es decir, no tenía ninguna de las que se llaman las ventajas comparativas. No tenían ventajas comparativas en ese sector. Fue una decisión estrictamente política de crear los instrumentos necesarios para llevar recursos, talento y capital para desarrollar esos sectores. Y lo hicieron con un fuerte sentido nacional, porque aprovecharon, captaron a veces inversión extranjera, la incorporaron, pero siempre manteniendo el comando de los recursos y de la política. Y entonces lograron, digamos, aprovechar la globalización para su propia transformación. Pero el proceso es extraordinario porque, en general, los procesos de cambio, por ejemplo, usted toma el caso de Estados Unidos, cuando después de la Revolución de Independencia, a fin del siglo XVIII, les llevó varias décadas, casi todo el siglo XIX, en convertirse en una gran potencia industrial. Mismo Inglaterra, la primera gran nación, digamos, industrial, le llevó 1 o 2 siglos. Lo notable de esta experiencia contemporánea en estos países emergentes es la brevedad del plazo histórico. Con un plazo prácticamente de una generación, hicieron un cambio espectacular. Y nosotros que podríamos haberlo hecho porque allá, como les digo, a mediados del 70 habíamos acumulado, así la industria argentina había ido progresando con grandes dificultades porque, entre otras, las dificultades políticas, de los golpes de Estado, de los cambios de política. Pero a pesar de eso ha ido acumulando experiencia. El censo industrial de 1974 es muy interesante porque demuestra que había aumentado el tamaño de plantas, los gastos en investigación y desarrollo, la capacidad exportadora. En algunos sectores como el electrónico pasamos a lo que estábamos comentando, de la posibilidad de construir computadoras. Y viene el golpe del 76 y arrasó con todo. Fue una cosa terrible. Y después, en la década del 90, ya bajo un gobierno constitucional, las mismas políticas del país periférico. Es decir, el lugar que nos corresponde en el mundo es un lugar del paraíso. Ni se le ocurra que usted tiene otro lugar. Y entonces tiene que volver a ser un productor de cosas simples porque no puede hacer otra cosa. Y eso llevó a esta crisis fenomenal de aumento del desempleo, de la exclusión social, del conflicto, de la inseguridad, porque para realmente consolidar, hacer todo lo que es posible, tenemos que tener una gran base económica, industrial, tecnológica. Es bueno pensar, es bueno que quienes plantean un modelo político, un modelo económico, se pregunten qué significa eso para su destino. Claro. Es una fórmula difícil, porque para poder hacerla hay que eludir a veces las tentaciones de los medios de comunicación hegemónicos que transmiten la idea de paraísos que son gallineros. De esto y otras cosas vamos a seguir hablando con el doctor Aldo Ferrer. Mucho gusto. Interesante, ¿no?, analizar esta relación entre cultura y economía, porque uno de los problemas del pensamiento suele ser la fragmentación, el modo en que se
construyen islas. Un ejemplo claro ha sido el modo en que la Argentina se transformó a muchos ministros de Economía en una suerte de gurúes Sí, de corto plazo, así es. que venían a salvar. Y bueno, en los últimos años hemos visto que la política un poco se puso al frente de la economía y que eso en la historia está demostrado que funcionó. Así es. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, hablábamos usted mencionaba el largo proceso mediante el cual Estados Unidos pasó de ser un país esclavista a ser la gran potencia industrial del siglo XIX y actual, XX y actual. Y fue una decisión política que llevó a una guerra civil, Así es. que tuvo un precio de más de 500.000 de muertos, ¿no? Es decir, en la Argentina, ¿qué pasó? ¿Ganó el sur? Bueno, no, yo creo que no hemos lograr la síntesis, no hemos logrado alcanzar la síntesis y el consenso sobre algunas cosas fundamentales, porque fíjese que todavía hoy, a pesar de toda la experiencia internacional y la nuestra, a veces subsiste la idea de que el país puede ser un país agrario, basado solo en sus recursos naturales, y este contrapunto entre la industria y el campo, este conflicto que nunca hemos terminado de resolver, cuando en realidad los dos sectores están íntimamente integrados y es necesario tener un pleno desarrollo en ese terreno. El tema de la ocupación territorial, arrastramos problemas históricos, ese crecimiento hacia afuera, en la mitad del siglo XIX, concentró la población y la riqueza en la región pampeana y sobre todo en el puerto de Buenos Aires. Y este territorio que estaba muy poco poblado, pero que de alguna manera la gente estaba repartida entre el Cuyo, el noroeste y demás, pasó a ser a estar fuertemente concentrado en la región, vuelvo a insistir, metropolitana y la región pampeana. Toda la red ferroviaria convergía al puerto y esto provocó un debilitamiento de las economías regionales y una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires. En realidad esto se vio durante todo el proceso de organización nacional. Cuando vino la disputa entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, que administraba el puerto y la aduana, y era la depositaria de la mayor parte de la región pampeana. Y ahí vino la disputa por el poder, y finalmente triunfó el puerto y la región pampeana. Y esto se organizó de esa manera, un país centralizado. Curiosamente, muchos de los líderes eran gente que venía del interior. Sí, tal cual. Y fueron, sin embargo, los ejecutores de este proceso de construcción, que tampoco fue insignificante, porque de alguna manera el país se organizó, se creó el Estado Nacional, se consumó la ocupación del territorio. Bueno, esto fue un paso importante, pero sobre la base de un régimen, digamos, oligárquico, con una fuerte concentración de la propiedad de la tierra y del comercio, fuertemente asociado a la potencia hegemónica, de la cual provenía la mayor parte del capital extranjero. Entonces creamos este modelo, digamos, periférico del centro hegemónico que era Inglaterra. Y bajo ese modelo, en las condiciones que imperaron hasta la crisis del 30, el país tuvo un cierto crecimiento importante, incluso en el campo educativo. Incluso el régimen conservador hizo cosas como la educación pública, común y laica. Es decir, algunas cosas importantes pasaron. Pero bueno, la estructura no daba más. Y en el 30 esto se hace evidente. Y desgraciadamente, cuando es necesario cambiar el rumbo, se derrumban las instituciones. Cuando más necesitamos de la democracia o de un sistema estable para trazar los conflictos que eran inevitables en la transformación, el país entra a la transformación en pleno conflicto político. Y esto nos lleva a esta situación, digamos, de no haber alcanzado un grado de madurez, y después viene todo lo demás, el advenimiento del peronismo en el 44, 45, con la propuesta de la inclusión social, en fin, transformaciones que fueron importantes, pero no lograron, vuelvo a insistir, consolidar un régimen estable. Ahora yo creo, usted recordaba que hace 30 años que hemos vuelto a la democracia. Este es un aspecto fundamental, porque si usted me pregunta cuál fue la causa fundamental de todos los problemas, le diré la inestabilidad política. Entonces, el saber ahora que todo lo que va a pasar en la Argentina, bien o mal,
se va a resolver en el marco de la Real de la Constitución, esto es un paso fundamental. Y es en ese escenario democrático donde nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos, hacer que lo tenemos que hacer. En materia de ciencia, de tecnología, de educación, de industria, de integración latinoamericana, de ubicación en el mundo. Es decir, está abierto el debate. Y yo creo que lo que hemos ganado en los últimos años, fíjese, en los últimos 10 años, una vez que se clausura la etapa neoliberal, porque los neoliberales, ¿qué nos dicen? Miren, el mundo funciona como habíamos recordado. Hay centros hegemónicos, y entonces el mercado resuelve todo. Usted simplemente abra su economía, desregule el movimiento financiero, permita la entrada indiscriminada de inversión extranjera. Si usted se abre indiscriminadamente, de esa manera generalizada, usted lo van a llevar por el camino del desarrollo. Pero resulta que el desarrollo no es eso, porque el desarrollo se da siempre en un espacio nacional. Es decir, la modernización del Estado, la educación, los objetivos propios de una sociedad, eso no vienen de afuera, usted no lo puede importar. No van a venir los norteamericanos o los franceses a llevarnos nosotros por el camino del desarrollo. Los construimos nosotros, no los construimos. Entonces, esta es la paradoja del mundo moderno, que hay que estar en el mundo, pero hay que estar primero en uno mismo, porque el desarrollo es esencialmente un proceso nacional. Y lo que hemos ganado ahora, una vez que, digamos, el neoliberalismo llevó al país a la catástrofe económica del 2001-2002, es que ahora podemos debatir estos problemas. Porque creo que el país reasumió su soberanía, que se desendeudó, que recuperó el comando de su propia realidad. Estos problemas los podemos hablar. Si nosotros hubiéramos estado teniendo esta conversación a mediados de la década del 90, era literatura. ¿De qué íbamos a hablar? Si el mercado daba todas las respuestas. Utopía. Por eso le digo. Esto que hoy es una realidad es utopía. Ahora, hay algo curioso. A lo largo de la historia, el mundo repartió tareas, hizo como una suerte de distribución de roles. Un mundo industrial que producía bienes, otro mundo que producía alimentos. Las cosas han cambiado en muchos sentidos. En primer lugar, el mundo industrial y el neoliberalismo ya no es un mundo meramente industrial. El capital se ha vuelto más financiero que industrial. Así es. La crisis del 29 fue una crisis de exceso de producción de bienes. La actual pareciera ser una crisis del crecimiento de activos financieros, ¿no? Así que es. buscan como buitres, valga la metáfora es muy obvia, donde depredar. Pero por primera vez la novedad es que le va mal al primer mundo y no nos va tan mal a nosotros, los sudamericanos, ¿no? Así es. Es muy interesante lo que usted dice. Estoy de acuerdo. Porque lo que ha pasado, como usted señala, es que de la década del 70 la dimensión financiera se convirtió en el eje del capitalismo contemporáneo en los países del Atlántico Norte. Es decir, en las viejas potencias industriales de Europa y los Estados Unidos, la dimensión financiera creció de tal manera, mucho más que la economía real. Es decir, excedió lo que tiene que ser la función de un sistema financiero, que es llevar el ahorro de donde sobra a donde falta para poder invertir. La dimensión del dinero que circula es tan grande que se ha convertido en un gigantesco casino, donde el negocio es comprar y vender, especular con las tasas de interés, con los tipos de cambio. Entonces, esto que se llama la financiarización es el fundamento económico del neoliberalismo, porque para ese tipo de economía y de forma de ganar dinero, lo mejor es la desregulación, es la apertura, es dejar que los mercados funcionen por sí solos. Bueno, estos países del Atlántico Norte, que son los que inventaron este monstruo, digamos, están pagando el precio de esta situación, porque están sujetos a esas ideas y no pueden salir de la crisis que se planteó desde hace 5 o 6 años con las hipotecas norteamericanas y después con la crisis de este banco Lehman Brothers. En cambio, en los países de la periferia, estos países emergentes que están creciendo, no existen estados neoliberales como estos que están ahora en los países desarrollados, que siguen las reglas del mercado. Existen estados nacionales. China tiene un estado nacional poderosísimo. Usted toma, por ejemplo, el poder financiero, fíjese, hablando de finanzas como lo estamos haciendo ahora. El gigantesco poder financiero del Atlántico Norte, Estados Unidos, Europa, es poder del mercado, de los bancos. Lo que resuelven que se hace con la plata son grupos privados. En China, ese formidable poder financiero, han acumulado reservas por más de 3 billones de dólares, es poder del Estado Nacional, que está bancando la proyección internacional de la economía china. Problema que, entre paréntesis,
tenemos que estar muy atentos porque esta competencia de las manufacturas chinas, del financiamiento chino, nos puede crear problemas a nuestro propio proceso de transformación. Pero esto es muy interesante, es decir, el potencial financiero chino es un poder de la política china y no de los mercados como pasa en los viejos países occidentales, digamos. China, sin embargo, hay que reconocerlo, no responde al modelo tradicional de la democracia occidental. Ah, no, desde luego. Es una rara mezcla de estalinismo con apertura económica, ¿no? Lo cual le permite disciplinar la economía o el mercado laboral, por ejemplo. Son sociedades distintas. El caso de Corea, yo creo que el caso más extraordinario de estos países emergentes es Corea, porque han logrado un grado de modernización fantástico. Realmente se han convertido en una sociedad de un gran dinamismo científico, tecnológico, educación y demás, ¿no? Son sociedades de otra cultura, mucho más homogéneas, porque recordábamos que en el proceso de formación de las poblaciones latinoamericanas, incluyendo la nuestra, nosotros somos consecuencia de la conquista, del sometimiento de los pueblos originarios, de la esclavitud. Esto no se da en estos países asiáticos. En los países asiáticos el rico es muy parecido al pobre. En América Latina la diferencia de nivel de vida tiene color. Es decir, no tiene el mismo color lo que están en la platea que lo que están en el gallinero. Y entonces hay un proceso, digamos, en nuestras sociedades originario de fractura que no se da en las sociedades asiáticas. Sí, lo cual permite, para terminar, un grado de disciplina social y de organización social mucho más fuerte que en nuestro caso. Volvemos al concepto de densidad social, o sea, de densidad nacional. Densidad nacional, sí. Densidad nacional. Claro. Ha habido un mito que ha sido el que los pueblos anglosajones estaban mucho mejor predispuestos al éxito, al trabajo, a la industrialización, por lo tanto a la hegemonía, que los pueblos latinos. Sí. Hoy no corremos el peligro de de trasladar ese mito a los pueblos asiáticos. Sí, claro. No, fue interesante porque ahí está el famoso libro de Max Weber sobre las bases religiosas, digamos, del capitalismo, de origen protestante. Sí, que la cultura luterana tiene, exacto, el protestantismo permite el enriquecimiento, la religión católica veía el dinero como relacionado con el pecado. Claro, la idea de que los valores del protestantismo eran los necesarios para el desarrollo capitalista. Es decir, la idea de que ganando dinero uno iba al paraíso. Es decir, toda una serie de valores. Sí. Bueno, un castellano no trabajaba ni... Claro. Pero también hay un dicho de campo que dice, más raro que inglés con pala. O sea que tampoco en la cultura británica la pala... Lo que pasa es que, bueno, sí, la pala no, pero la máquina sí. Claro. E incluso no escatimaron en el siglo XIX a poner niños de Gales a trabajar en las minas de carbón. No, seguro. O sea que el capitalismo tampoco ha tenido una moral muy... No, claro, pero estaba esa idea, vuelvo a insistir, que digamos, en el análisis de la época, del siglo XVII, XVIII, XIX, de que la moral protestante, digamos, era funcional al desarrollo económico, por la vía en que el desarrollo se produce, que es el capitalismo. Y lo que han revelado estas sociedades asiáticas, milenarias, porque China, al fin y al cabo, antes de que viniera la expansión europea del siglo XV y XVI, era la civilización más avanzada del mundo. Es decir, son sociedades que han vuelto por las suyas. Tuvieron un problema durante 3 o 4 siglos, quedaron bajo la hegemonía europea. Pero una vez que se rompió, digamos, la dominación, ha surgido esta riqueza de las culturas asiáticas extraordinaria y demostrado del confucianismo, estos valores del budismo y todos estos valores que hacen a la cultura oriental son funcionales también al desarrollo, porque han logrado crecer de manera extraordinaria dentro de economías básicamente capitalistas, pero nacionales, sobre la base de esos nuevos valores. Entonces se ha trastocado todo el imaginario acerca de cuáles son las relaciones entre las ideas, la cultura, la religión y el crecimiento económico. Nosotros, no obstante, formamos parte de un mundo raro de encontrar en sus particularidades en el planeta. Ese mundo es un mundo que a lo largo de 12.000 kilómetros comparte el mismo idioma, las mismas tradiciones, los mismos puntos de partida, aunque diversos, semejantes. Ese mundo es América Latina. No hay en el planeta nada comparable. Esa particularidad
de común denominador que mencionaba, de que nos fundó una sola cultura, la cultura castellana, y se mestizó con una sola cultura, la de los pueblos originarios, y se enriqueció con la inmigración africana, pero conformó una unidad cultural con diversidades. Claro. Eso puede aportar ventajas, está aportando ventajas el proceso de integración latinoamericana facilitado. Yo creo que sí, claro. No, esa es la diferencia entre la experiencia nuestra y la experiencia asiática, ¿no? Porque cuando los europeos dominaron el mundo, se fueron a China, Medio Oriente y demás, los chinos siguieron siendo chinos, los árabes árabes, los africanos africanos, en una situación de dependencia, pero manteniendo su identidad. Acá los europeos crearon nuevas civilizaciones. Hubo un proceso de exterminio de los pueblos originarios. Se considera que cuando Colón llegó a América, había en el continente algo así como 60 millones de habitantes. Un siglo después quedaba el 20%. Hubo un proceso de extinción de los pueblos originarios. Sobre esa matriz viene la cosa africana, los europeos. Entonces acá en el Nuevo Mundo los europeos crearon nuevas civilizaciones. Y volvemos a lo mismo. En contrapartida a los problemas que tú planteas, esa riqueza da lugar a una cultura excepcional, a esta diversidad extraordinaria de la cultura latinoamericana, que tiene presencia mundial. Es decir, nosotros a veces bailamos al compás del Fondo Monetario, pero en Estados Unidos y en Europa bailan al compás del tango. o de la música tropical. Que como hemos comprobado en un programa, es primo hermano del son cubano. Claro, y de los exactamente. ritmos. Se baila la música latinoamericana, de norte a sur del continente. Y en ningún lugar uno viaja 9 o 10, 12 horas en avión y se saluda en el mismo idioma en que partió. Es fantástico, claro. Eso ni en China, ¿no? Porque el mandarín es una de las lenguas de China. Así es. Bueno, seguiremos hablando no en mandarín, aunque algunos economistas nos hablan en mandarín para que no entendamos nada, que no es el caso del doctor Aldo Ferrer, que habla claro. En el tercer bloque, último bloque, seguimos hablando de economía, de cultura. Muy bien. Bueno, seguimos hablando con el doctor Aldo Ferrer. Y bueno, como verán, nos acompañan, como siempre, en Puerto Cultura, distintos alumnos, universidades, organizaciones. En este caso, Comunicación Social de la UBA, de la Juventud de Patria Grande de la Villa 21, de Mundo Villa, que es un periódico, de Comunicación de la UCES, que es Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de la carrera de Marketing y de Publicidad también. Bueno, y tenemos algunas preguntas. ¿Ya hay alguna pregunta? La pregunta sería, ¿cómo describiría al periodismo económico en nuestro país? ¿Y cuál sería el pronóstico para el futuro? ¿El periodismo? Sí, económico. El periodismo económico. No, yo creo que Argentina tiene por el hecho mismo de tener un nivel cultural alto, tiene muy buen periodismo. Creo que hay, incluso algunos de los grandes escritores nuestros han sido periodistas. Pero desde luego yo creo que el peronismo es penetrado por el conflicto político y los intereses económicos, como todos los sectores sociales. Y a veces lo que llamamos periodismo económico aparece muy sesgado, con durante mucho tiempo un predominio, digamos, de la visión neoliberal. Creo que la cosa está más balanceada ahora, hay otras opiniones alternativas, pero en general yo diría que el periodismo argentino tiene un nivel alto y, repito, refleja los conflictos que están presentes en la sociedad argentina. Ahora, una cosa es periodismo y otra medios de comunicación, ¿no? Bueno, ahí está el tema también de la dominación económica, el problema que se da en muchos lados, de concentración de los medios, además la multiplicidad de medios, los audiovisuales, el periodismo escrito, donde el poder económico que se ejerce a través de los medios es un aspecto del poder económico, que a veces puede tener consecuencias positivas, pero otras, digamos, constituir núcleos de poder
que son un obstáculo al desarrollo económico porque defienden, digamos, intereses que no son necesariamente los del interés general. Y además de eso, desde luego, hay que lograr en este mundo global. Yo creo que en ese sentido Internet ha provocado una ampliación de los medios de expresión muy grande. Lo que hay que lograr es la máxima libertad y de acceso de todas las opiniones a los medios de comunicación, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta? Algunos, siguiendo con esto, más o menos con este tema, algunos medios proponen a las economías o de Brasil o de Chile como modelo. ¿Qué es lo que tanto les gusta de esas economías y, en todo caso, cuál es la diferencia con la economía argentina, a la que se ve que tanto no les gusta, ¿no? Bueno, en el caso brasileño hoy no tanto, porque desde que está el Partido de los Trabajadores en el gobierno, la simpatía con las políticas brasileñas es menor que antes. Antes no nos daban el ejemplo de Brasil, haciendo una mala lectura incluso de la experiencia brasileña, porque se elogiaba en Brasil, por ejemplo, la libertad financiera, que en Brasil el peso de la finanza es muy grande, pero se olvidan de que Brasil tiene Petrobras, que no vendió el petróleo, que tiene una fábrica de aviones como es Embraer, que ha construido grandes empresas de ingeniería. Es decir, Brasil retuvo núcleos del poder nacional, que nosotros rifamos literalmente. Entonces era una lectura equivocada, pero hoy vuelvo a insistir, en la apreciación de los medios conservadores de la situación brasileña no hay tanta simpatía como en el pasado. El caso chileno es distinto. Cada país tiene su particularidad. Chile siguió durante mucho tiempo, durante la dictadura militar. Primero tuvo una versión extrema del neoliberalismo que se llamó los Chicago Boys. Y esto provocó una crisis financiera y un desastre al poco tiempo de la dictadura. Ahí cambiaron el rumbo y siguieron una política conservadora, pero con fuertes rasgos de la política nacional. Por ejemplo, retuvieron el dominio del cobre, no vendieron el cobre. Tuvieron una corporación de fomento que con incentivos públicos provocó todo el desarrollo de las pesquerías, de las nuevas formas de producción de alimentos. Es decir, es una sociedad, por otra parte, distinta a la nuestra, una sociedad más disciplinada, más jerárquica, con un Estado que aún en tiempo de la dictadura siguió siendo un Estado fuerte y probablemente el menos corrupto de América Latina. Es una cosa curiosa esta. Chile tiene una tradición administrativa. Por ejemplo, yo le preguntaba a veces a algunos amigos chilenos, decime una cosa, les digo, si un carabinero te detiene porque tenés una infracción de tránsito y vos le querés dar unos pesos, ¿qué hace? Te mete preso, me dice. Es decir, es curioso, lo pregunté varias veces y siempre la misma respuesta. Es decir, hay ciertas normas de conducta en el Estado chileno distintas. Pero entonces es una combinación, vuelvo a insistir respecto de lo que pasó en Chile, una combinación de políticas por un lado conservadoras, pero por otro lado de una fuerte presencia del Estado Nacional. Y a pesar de todo eso, Chile confronta hoy con problemas de protesta social, porque, por ejemplo, en el tema de la educación, que a ustedes, que son estudiantes, les interesa tanto, la dificultad en llegar a la educación, la jerarquía, digamos, llegar a los niveles altos de educación es inaccesible para la mayor parte de la gente. En ese sentido, nosotros estamos mucho más avanzados que Chile. Nosotros tenemos un sistema de educación pública, gratuita, que dio lugar a un ascenso social y a una integración de la sociedad argentina, a pesar de todas las calamidades que hemos vivido, mayor que en el caso chileno. Hoy la gran demanda en Chile es el tema de la educación y de romper estas barreras jerárquicas. Vuelvo a lo cultural, ¿no? Claro. En Brasil uno le pregunta a un brasilero cuánto sale su auto en dólares y lo ignora, o Claro, su departamento. sí, claro. En la Argentina todo el mundo traslada, o gran parte de la sociedad traslada su patrimonio a dólares. Uno de los argumentos era que Brasil no había tenido las crisis que tuvimos nosotros. Sin embargo, es sabido que Brasil tuvo más default y más crisis económica seguro que nosotros. ¿Por qué explica usted esta diferencia? No, porque
Nosotros tuvimos el siglo pasado el récord mundial de inflación. Nosotros no hubo ningún país que tuviera tanta inflación tan alta tanto tiempo, con varias hiperinflaciones. Y esto generó una destrucción de las funciones de la moneda nacional. Es decir, cuando usted tiene una memoria colectiva de esa naturaleza, la gente tiende a asegurar el ahorro que tiene por otras vías. Y esto abarca sectores medios de la sociedad. Y desde luego los grandes operadores económicos hacen lo mismo en otra escala. Entonces yo diría que esta tendencia a dolarizar y a ahorrar en dólares y a referir los valores de las cosas, como por ejemplo los inmuebles o los autos en dólares, es un poco la herencia de esta situación histórica argentina de la destrucción de la moneda nacional. Es decir, una de las cosas que tenemos pendiente es la consolidación de la moneda nacional. Eso es en la medida que reaparece esta insuficiencia de divisas, con una serie de medidas que el gobierno toma para controlar la entrada y salida de fondos, vuelve a reaparecer el problema. Y las tensiones, la aparición de un dólar paralelo, lo que se llama el blue, es decir, una serie de problemas de la gestión de la disponibilidad de divisas que hay que tratar de resolver con medidas de corto plazo y sobre todo con las estructurales. Es decir, aquello que remueva donde está el déficit. ¿Dónde está el déficit? Está en el comercio de manufacturas, porque tenemos una industria que exporta mucho menos de lo que importa para producir y ese déficit crece. Tenemos el déficit energético y ahora también tenemos un déficit en turismo. Entonces tenemos que remover esos factores de insuficiencia para consolidar una solidez en los pagos internacionales que nos permitan ir recuperando la moneda nacional. Es decir, que la gente poco a poco, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana y sobre todo, vamos a insistir, es fruto de una experiencia incorporada en la memoria colectiva. Entonces, es un proceso que hay que consolidar. Hay una razón también en que en Brasil el Estado impidió que la gente escapara hacia el dólar en sus crisis? Hubo medidas incluso mucho más rígidas que las que hubo en la Argentina. En algunos momentos sí, pero es más bien, yo le diría, una actitud social, ¿no? Porque ahora hay una libertad de movimiento de fondos bastante grande en Brasil. Pero no está esa memoria. No está esa memoria y entonces, como usted dice, efectivamente, la gente piensa en reales y ahorra en reales. Además... Aunque ha habido devaluaciones recientes. Claro, claro. Después también hay otras circunstancias. Este tema de la inflación ha impedido, digamos, tener lugares donde ahorrar con una rentabilidad aceptable. La tasa de interés no compensa el aumento de precio. Entonces hay una serie de factores. En Brasil, usted sabe que Brasil operó durante mucho tiempo y todavía hoy tiene una de las tasas de interés más altas del mundo. Porque no solo es alta la tasa de interés en Brasil, sino que como el real se apreció. Imagínense que cuando Lula llegó al gobierno hace ya más de 10 años, el real estaba a 4 reales un dólar, hoy está a 2 y tanto. Un fenomenal proceso de apreciación con un enorme costo para la competitividad de la industria brasileña. Brasil está enfrentando un problema de desindustrialización, precisamente por ese proceso de apreciación cambiaria. Entonces, en esas condiciones, claro, la gente ahorra en reales. Claro. No hay claro, la mejor forma de ahorrar en reales, no en dólares. Acá pasa al revés. Usted habló de inflación y alguna vez creo que dijo que cuando uno habla de inflación, hablar del INDEC es como hablar del termómetro en lugar de la enfermedad. Sí, lo he dicho alguna vez. Porque la inflación es como la fiebre. Hay distintos tipos de razones de enfermedades que la generan. Así es. Es igual lo que la inflación actual, que es una inflación de determinado monto, comparada con la que sufrimos en la Argentina, esos procesos hiperinflacionarios. ¿Cuáles son los puntos comunes y cuál es la diferencia? No, yo creo que los precios en Argentina están subiendo más de lo que conviene. Sería mejor que subieran menos, desde luego sería más fácil administrar la economía. Pero los precios, el aumento de precios que tenemos hoy no tiene nada que ver con la experiencia histórica, porque en el pasado, esa inflación que tuvimos, que fue récord mundial, obedecía a varios factores, a desequilibrios extraordinarios en la economía, atrasos cambiarios que iban a provocar necesariamente un ajuste, desequilibrio fiscal, y si esto fuera poco, golpes de Estado, de los cuales tuvimos 6 o 7,
de 1930 a 1983. Entonces, en esas condiciones de inestabilidad económica y de inestabilidad política, la inflación era una expresión del malestar social. Hoy ninguna de estas condiciones se verifican. Hay un Estado nacional organizado, hay división de poderes, es decir, el aspecto institucional está sólido. La economía está razonablemente organizada, hay problemas en el sector, estamos recordando, balance de pagos, en la situación fiscal, pero una situación razonablemente bajo control. Es decir, que las condiciones del pasado no se verifican. A mi juicio, lo que sucede es que sobre la base de la memoria colectiva subsiste lo que a mí me gusta llamar una inflación inercial, donde de alguna manera los trabajadores y empresarios, cuando se sientan a discutir los salarios, parten de una hipótesis, digamos, de que los precios suben el 20%. Porque esa es la inercia, es lo que se ha incorporado como dato, digamos. Y sobre eso discuten la distribución del ingreso. Cómo se reparte entre salarios y ganancias del ingreso. Y eso le da aumento de salario del 23, 24, 25%. Entonces, ¿cuál es la fórmula frente a esta inflación inercial? Yo creo que solamente hay dos caminos. Uno es que el gobierno transmita señales contundentes de que el presupuesto está sólido, que el país está parado en sus recursos, que los pagos internacionales están sólidos y que la sociedad perciba de que la casa está en orden. Y después sentarse a negociar. Situación que la presidenta lo ha planteado varias veces. Sentar en la mesa de negociación a los actores sociales con el Estado para desactivar estos elementos inflacionarios que nos permitan una evolución de precios que, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con la del pasado, ni tampoco es un obstáculo insalvable como pasó en otras ocasiones del pasado, pero que es una incomodidad. Entonces, me parece que no hay soluciones mágicas para esto. Yo creo que hay, vuelvo a insistir, dos recursos. Uno, el escenario macroeconómico determinado por el gobierno. El segundo es la negociación social. El pacto social, que ha sido recurrente como modelo y que siempre ha sido propuesto por quienes están en el paraíso y en el gallinero. Porque los que están en el palco y en la platea no les interesa discutir mucho el tema. No, claro. Por eso es muy importante lo político y es importante que el Estado y lo político tengan alta incidencia, claro, quienes de alguna manera más necesidades tienen. Bien. Debe decir que también, si usted habla con mucha gente empresaria, con un sentido, digamos, del interés nacional, son actores que pueden ser socios de ese esquema, ¿no? Sí, lo que pasa es que no creo que estén en los palcos. Puede ser. En la Argentina. Están en los palcos en Estados Unidos, en Inglaterra o en Japón. Tenemos una pregunta más y nos vamos a ir yendo. ¿Qué tal? Ante la crisis mundial, ¿usted cree que la globalización va a ir cambiando? Yo creo que lo que hemos ganado en este sentido, respecto, digamos, de las relaciones internacionales, que la disputa hoy por el poder no se da como en el pasado por la disputa territorial, que fue la época del imperialismo, y que llevaba a las guerras mundiales. Hoy, ninguno de los actores, y en la crisis del 30, cuando se produce la crisis, todos patean el tablero, abandonan la regla del juego. Ahora hay una interdependencia tan grande entre China, Estados Unidos y Europa que nadie quiere patear el tablero. Entonces hay problemas que no están resueltos, gravísimos, la defensa del medio ambiente, los problemas del narcotráfico, que no se resuelven. Lo que hemos ganado es que no es previsible una ruptura del sistema, pero no logra el sistema generar condiciones de gobernabilidad para que este sistema global funcione mejor. Y mientras esto sea así, nosotros tenemos que defendernos bien. Es decir, nosotros no podemos cambiar el mundo, ni nosotros juntándonos con los brasileños o con todos los latinoamericanos, pero tenemos una capacidad decisiva para determinar cómo estamos en el mundo tal cual es. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar en el mundo de una manera compatible con nuestro desarrollo y desde allí contribuir a construir un mundo mejor. Este es el desafío, pero que la globalización va a seguir avanzando. El problema no es la globalización, el problema es el neoliberalismo. El problema es cómo se administra la globalización. Y el neoliberalismo lo que ha dicho es que dejémosla, que los mercados por sí solos arreglan todo, y hemos terminado como hemos terminado en el mundo, acá. Entonces yo creo que va a haber un replanteo en estas cuestiones. Los países emergentes de Asia se pusieron al margen de esa visión neoliberal, y nosotros en alguna medida con nuestra experiencia reciente en la Argentina,
hemos logrado avances importantes en ese sentido, y también otros países hermanos de América Latina, porque en el caso de Brasil, en el caso de Bolivia, de Ecuador, hay lo que podríamos llamar proyectos nacionales y populares, que ponen énfasis en lo social, en la defensa de la soberanía, en el papel del Estado, pero estos proyectos nacionales y populares tienen que encontrar la vía del desarrollo, porque si esto no se consolida con una transformación productiva, aparecen las tensiones y los retrocesos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Hemos encontrado estos lazos entre cultura, historia, economía, todo en función de la vida, en función del presente y de proyectar el futuro. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted.